Les habla Ivana Ortiz y me pueden encontrar por YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Mi gente hermosa, hoy les quiero hablar un poquito sobre la arrogancia que tenemos nosotros, los seres humanos, de creernos por ahí nuestro propio Dios. Y nos volvemos medio solitarios, como que empezamos a ver a la gente por encima de nuestro hombrito porque decimos, nosotros vivimos mucho más que otros. Así que este mensaje le puse los arrogantes solitarios. Conozco muchas personas que por haber tenido una vida complicada, diría yo, que se convierten en esos arrogantes solitarios que consideran que lo hacen todo por ellos mismos y que solo porque estuvieron ellos con su soledad, con sus fuerzas y su voluntad, salen a flote y aún siguen vivos. En Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¡Wow! Y es palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos planes para nuestras vidas y ninguno suele salir como queremos. Recuerdo que cuando era pequeña tenía muchos sueños, que aunque mi madre no había tenido la bendición de ser cristiana, ella me hablaba mucho de Dios y del amor de Dios. Me crió con mucho amor a pesar de su vida terrible, dura y llena de abusos y maltratos. Recuerdo que Dios usó su vida para plantar en mi corazón muchos sueños, como por ejemplo, me gustaba mucho la historia, la geografía y con mis 6 años siempre le preguntaba a mi mamá de dónde habíamos venido, de dónde habíamos salido y cuál fue nuestra historia. Y ella, tan amorosa, me contaba la historia de Adán y de Eva y de Luzbel, que todo el mundo lo conoce como Lucifer. Yo quería ser arqueóloga, me acuerdo, mirar todas las pirámides de Egipto y me gustaba mucho todas esas cosas que yo decía, wow, no sé de dónde salen. A mis 5 o 6 años me acostaba en la vereda a mirar las estrellas. Hoy me acuerdo que veía un montón de estrellas fugaces que ahora ya no se ven tantos, ¿no? Y contaba las estrellas y memorizaba los lugares a donde estaban. No sé si ustedes hacían eso o yo era una nena muy rara. Quería ser astrónoma. También leía mucho y escribía aún más. Quería ser poeta como Neruda y escritora. A mis 6 años recuerdo que escribí mi primera poesía, que decía, el amor es como una flor con color y perfume. ¡Ay, qué contenta me había puesto! Porque era un logro impresionante, con 6 años, hacer mi primera poesía. Recuerdo que todo cuanto iba creciendo, mi diseño se iba desarrollando conforme lo que Dios había predestinado, pero yo no sabía. Así que así sucedió, que al crecer recuerdo que soñaba con tener una casa cuna para los niños desamparados. También soñaba con postularme de intendente, decía yo, para ayudar a la gente, y a medida que iba creciendo, mis intereses por la ciencia, por la filosofía, por la política, por el arte, por la historia, por la física, por la biología, por la psicología y todo tipo de ciencia existente se iba desarrollando en mi vida. E iba creciendo y así sumando conocimiento y también experiencia, ¿verdad? A medida que pasaba el tiempo y la vida, todos los sueños se iban desvaneciendo. La vida cada vez me gustaba menos, más conocía al hombre y al mundo y más quería dejar de existir. Mi primer golpe fue a los 3 años. Mientras jugaba en el patio de mi casa, mi mamá fue a buscar algo adentro por un ratito y pasó un hombre y me robó. Mi mamá me buscó al instante, pero cuando me encontró ya era tarde. Este hombre me había abusado. Luego de eso cuidaron tanto de mí y de lo que hablaban enfrente mío que por muchísimos años suprimí este recuerdo, hasta los 18 años que recordé absolutamente todo. Luego, a medida que seguía creciendo, seguían más golpes. Mi mamá sufría de muchos problemas psicológicos por la vida fea, muy fea que había tenido, así que sabíamos socorrerla cuando ella se desmayaba o le daban ataques de pánico, ataques de nervio. Ella siempre vivía desmayándose y con estos ataques. A mis 12 años se separó mi mamá de mi papá y ahí comenzó el infierno, no por la separación en sí, sino porque toda mi familia se convirtió en adicta a las drogas y al alcohol. Tuve que ponerme la familia al hombro junto con mi adolescencia.
fue bastante difícil, pesado para una niña de 12 años tener que soportar eso. Fui madre y padre de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Aparte de eso, no tenía ni voz ni voto por ser la única mujer y la más chica. De hecho, hasta el día de hoy me dicen la nena. Fui la consejera, la adulta, la economista, la psicóloga, la gastronómica, la doctora, la enfermera, la cocinera, la maestra de mi madre, de mi padre y de mis hermanos durante muchos años, pero sin tener reconocimiento alguno. Pasar semanas sin comer, semanas sin dormir, entre medio de todo lo ilegal, tratando de sobrevivir todos los sueños que Dios había plantado en mi corazón con el diseño que Él me había hecho. Esos sueños se fueron desvaneciendo. Tratando de cocinar sin plata, tratando de no matar a mi familia, tratando de no volverme loca en ese infierno y con todas las voces que me estaban aturdiendo. Tratando de mantener un solo sueño de todos los que habían plantado cuando nací en mi diseño. Tanta vida me golpeó tan duro que me hice autosuficiente. Conocí de todo y sobreviví a todo. Por empezar, sobreviví al abuso, sobreviví a mi familia, sobreviví a la miseria, sobreviví a la ignorancia, sobreviví al abandono. Era sobreviviente de reiterados intentos de suicidio. Era sobreviviente de muchísimas malas praxis. Era sobreviviente de varios comas etílicos y muchos accidentes. Sobreviví al mundo y más adulta sobreviví a la pérdida de un hijo. Ya nada podía matarme. Era invencible. Era mi propio Dios. Dejé de creer en todo y solo comencé a creer en mí, en mi fuerza, en mi poder, en mi supervivencia, en mis capacidades, en mi conocimiento, en mis dones, en mis talentos, y me olvidé completamente de Dios, creyendo que yo solamente dependía de mí. En Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en mi gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. En Salmos 22, 10 dice: fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. En Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que hicieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y es palabra de Dios. Dios nos dice en su palabra que Él nos dota de dones, de talentos, de virtudes, de fortaleza, y Él nos diseña con sus sueños para que nosotros corramos tras ellos. Es Dios quien tiene la primera y la última palabra. Hace poco una persona me dijo: ¿y Dios dónde estaba cuando me abusaban? Y yo le respondí: cuidándote, porque te podrían haber matado. Ayer le explicaba a mis hijos que todo lo malo que nos sucede es porque estamos lejos de Dios. Él quiere protegernos en sus brazos. Pero si nosotros sacamos sus brazos de nuestro alrededor, Él no tiene nada que hacer allí. Es por eso que no solo debemos ponernos nosotros bajo sus brazos, sino que también a nuestra familia. Todo lo malo que te pasó fue por tu propia ignorancia de estar lejos de Dios. Y todo lo malo que te pasó de pequeña fue por la ignorancia de tus padres, de no acercarte a Dios y dejarte expuesta a eso malo. De Dios proviene todo lo bueno. Y Él nos diseña perfectos en Él y para Él. Todo lo que tenemos es porque Él en su misericordia nos dio, ya que no merecimos nada, porque nada somos. No te creas tu propio Dios, porque el que te diseñó te dio todo lo que tienes y en un instante te lo puede quitar. Muchas veces quise ser la dueña de mi propio destino. Cuando me quise quitar la vida, recuerdo que ninguna vez me funcionó y todas las veces, absolutamente todas las veces, los médicos me dijeron: es un milagro que esté viva. Después de varios días se daban cuenta de que había tomado pastillas, que me había cortado, que había tomado veneno. Y absolutamente nunca pude cumplir con el cometido. Más de una vez grité al cielo y le dije:
Ni siquiera dejas que me muera. Cuando planifiqué la vida entera en el padre de mi hija, recuerdo que yo creí que ya estaba todo solucionado. Y realmente hace 15 años que él me dejó. Cuando comencé la policía, cuando comencé a edificar mi casa, Dios me recuerda en todo momento y en cada instante que Él sigue teniendo el control y que de Él no me voy a escapar. Aún sigo viva, así que nunca pude cumplir con el cometido de matarme. El padre de mi hija hace 15 años me dejó, ni bien nació la nena. Aún alquilo una casa, cuando tengo la casa a mitad edificada, todavía no la puedo edificar. Y eso no es porque Dios sea malo. Eso es porque en este momento Dios me está recordando que es Él el que me provisiona y no me suelta la mano, porque es Él el que me da todos los meses para poder alquilar. Que había entrado a la policía, pensé que ya tenía mi destino ahí. Adivinen que no trabajo de policía, sino que limpio casas. Y Dios me da en su misericordia la gracia para con mis patrones. Ya no vivo para mí, ni soy mi propio Dios. Conocí a Cristo y ahora no solo predico su palabra, sino que vivo para Él y en Él. Todo lo que tenés es de Él. Jesús, siendo Dios, teniendo todo el conocimiento del universo, el poder supremo, dijo: que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. ¿Quiénes somos nosotros para creernos superior? Hoy te animo a que te arrepientas de esa arrogancia, de creerte superior que otros, porque viviste más que otros. Todo lo que tenés es gracias a Dios. Oramos. Padre amado, yo te doy gracias, porque en tus misericordias una vez más, Señor, me acercas a ti, porque en tus misericordias me das la oportunidad de poder conocerte y de poder arrepentirme, Señor, de este orgullo que el enemigo me ha hecho creer que he sido yo y siempre has sido tú. Papá amado, te pido perdón por la autosuficiencia, te pido perdón por el deseo de control, te pido perdón, Señor, por la arrogancia, te pido perdón por el orgullo que se plantó en mi corazón, por todos los dones y talentos que tú me diste. Hoy, Señor, reconozco que siempre fuiste tú en mi vida cuidándome, fuiste tú en mi vida, Señor, dándome aliento, fuiste tú en mi vida dándome fuerzas, fuiste tú en mi vida dándome la voluntad para poder hacerlo y levantándome en cada momento, Señor. Nunca me dejaste solo. Perdón por haberme quejado de que siempre lo hice con mis fuerzas, que siempre lo hice sola. Nunca lo hice sola, siempre lo hice contigo, Señor. Perdón, Padre. Perdón por haber alejado a mi familia de ti y haber sufrido esas consecuencias y después haberte echado la culpa. Perdón, Padre. Te pido perdón por mis ancestros que permitieron que hicieran de nuestra vida un infierno. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón y hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador, Jesús, que gracias a ti hoy estoy aquí escuchando este mensaje. Te doy gracias porque en tu misericordia siempre me das una nueva oportunidad. Te doy gracias por tu amor. Hoy quiero tomarme de tu mano y no soltarte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dame la humildad, Señor, para poder reconocerte siempre en cada una de las cosas que haga, para poder, Señor, para poder consultarte cada cosa que haga y que sea tu voluntad y no la mía. Papá amado, te reconozco como el Todopoderoso, te reconozco, Señor, como el Supremo. Me quiero abrazar a ti. Papá amado, te doy gracias, Hijo, y gracias, amado y hermoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Quien les habla, Iván Ortiz, y me pueden encontrar por YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Que Dios los bendiga.